Pues volvemos nuevamente con todos ustedes y en este caso, en esta segunda parte, nos vamos a centrar en la política regional. Para ello tenemos con nosotros al comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias, don Santiago Rodríguez. Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Francisco. ¿Cómo estamos? Pues bien, agotado, porque la verdad que estos primeros días ha supuesto el tener que visitar a muchas organizaciones, atender también la petición de entrevistas de muchísimas de ellas, visitas a las instituciones, ayuntamientos y empezar a preparar todo lo que es la tarea que realmente queda pendiente de un cargo que realmente es novedoso en el Gobierno de Canarias, hay que reconocerlo, se creó por primera vez en esta legislatura y el primer comisionado, que es Néstor Hernández, pues ha tenido tiempo pues para empezar a poner, digamos, la cimentación de este cargo y empezar a poner la base para el trabajo que el comisionado tiene que hacer en el presente y en el futuro, que ojalá no existiera la figura del comisionado, y lo digo con total honestidad. Es decir, la existencia del comisionado se justifica por la cantidad de personas que viven en Canarias y que están en riesgo de exclusión social o bajo el umbral de la pobreza. El día que en Canarias no haya nadie o, digamos, estén en los ratios aceptables de personas que estén en una situación de riesgo sea mínima y esté de alguna forma también afrontada por el Gobierno, por las instituciones, por las distintas instituciones, este cargo, este puesto no tendría razón de ser, y yo me alegraría de que llegara pronto ese momento y hacer lo posible para que llegue pronto. ¿Cuál es el papel, la función del comisionado? Sí, esto es una figura, insisto, que se crea ante la necesidad en primer lugar, de coordinar todos los recursos que hay en Canarias, que no son pocos. Ese es el tema, es decir, entre las distintas administraciones, instituciones, ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias hay una cantidad de recursos que en muchas ocasiones están actuando de forma desconectada, de forma no coordinada, y estamos de alguna forma no aprovechando todas las sinergias que se pudieran hacer desde todas las administraciones para, junto con la sociedad civil, afrontar el problema de una redistribución justa de la riqueza y atender a aquellos que se están cayendo por las grietas del sistema, que realmente son los que merecen nuestra principal y primera atención. Ese yo creo que será y va a ser el tema fundamental. Hombre, tenemos que hacer un conjunto de actuaciones también previas para tener un análisis y un diagnóstico de la situación. Yo creo que es importantísimo. Lo que sí tenemos que tener claro, Juan Francisco, es que el afrontamiento del problema de la pobreza es un asunto de todos, sin excepción, tuyo, en la medida en que tú también puedes, de los que nos estén oyendo en este momento, mía también, pero nadie puede permanecer indolente cuando vemos a alguien que realmente lo está pasando muy mal, se cae por las grietas del sistema, está viviendo en unas condiciones infrahumanas. Y eso, insisto, no se puede permitir. Eso es algo que tenemos que coordinar y trabajar, y por lo tanto tenemos que trabajarlo con la sociedad civil. Y aquí cuentan todos, y cuando digo todos, cuentan los empresarios, cuentan los sindicatos, cuentan por supuesto las instituciones, pero cuentan también una pata muy importante en esta tarea, que es lo que se denomina actualmente el tercer sector. ¿Qué es eso del tercer sector? Le llamamos tercer sector a aquellas organizaciones sin ánimo de lucro que están realizando tareas en la realidad que son competencias de la Administración, pero la Administración las delega porque no puede desde la propia Administración llegar a cubrir esas necesidades, y las delegan en organizaciones, vulgarmente las conocemos como ONG, también son organizaciones sin ánimo de lucro, y algunas están también desde la óptica privada realizando prestaciones de servicio a través de concertación, ¿no? Pero son las que en primera persona palpan los problemas de la Sí, sin lugar a dudas, y yo creo que una de las cuestiones claves, importantes en esta legislatura, es dar estabilidad a este tercer sector, porque el problema es que le encomendamos la tarea de trabajar con los más necesitados, llámese más necesitados, los discapacitados, las personas con graves problemas de enfermedad, las situaciones de parados de larga duración o personas en situación de pobreza severa. Trabajar con estas personas en una situación en que conciertas una ayuda con el Gobierno de Canarias, con el Cabildo, con el Ayuntamiento. Esa ayuda te puede venir en mayo, en junio, a veces hasta en octubre, y tú estás realizando la tarea desde principio
de enero, desde el 1 de enero, realmente se hace muy cuesta arriba a una organización, insisto, no tiene ánimo de lucro y los recursos que tiene son los que son para poder afrontar una tarea que realmente, insisto, competencia de la Administración y no las podemos dejar en esa tesitura. Yo creo que es una cuestión muy urgente dar estabilidad, y en eso yo creo que hay acuerdo y hay consenso, dar estabilidad a este sector. Hay un borrador de ley para llevarlo al Gobierno para su aprobación que realmente regule la actividad de este sector, que haya también, digamos, objetividad a la hora de saber quién es quién en el sector, que haya un registro que esté controlado, que haya un comportamiento, una ética en el comportamiento de estas organizaciones para el cumplimiento de las actividades que tienen que hacer, que realmente haya un control y una supervisión de su tarea por parte de la Administración, por parte del Gobierno, pero que haya una garantía en la financiación para poder realizar esta tarea. Por lo tanto, yo creo que tenemos por delante ahora algunos retos bastante, yo creo que importantes y además yo creo que esperanzadores. Es decir, yo en esto no llevo un mes. Mi primer día de trabajo fue el día 13 de enero, el día 1 de febrero, y la verdad es que el contacto que he tenido con un número importante de organizaciones del tercer sector, yo creo que ha sido para mí muy satisfactorio. Ya me he reunido incluso con algunas organizaciones empresariales que, por supuesto, están dispuestos también a formar parte de la solución de determinados problemas. Para no llevar un mes, el primer paso que dio, pues ya le estaban pidiendo que fuera al Parlamento a dar explicaciones, sí, y la dimisión suya. Yo estas cosas me las tomo con bastante deportividad, efectivamente. Yo creo que ostento un récord planetario, mundial, ¿no? Yo creo que es el primer alto cargo al que le piden la dimisión a las 2 horas prácticamente de estar trabajando. Pero no me lo he tomado absolutamente mal. Me preocupa el que las cuestiones relacionadas con las personas más necesitadas, con los más desfavorecidos de la sociedad, se lleven al terreno de la arena política. Eso sí me preocupa. Salvado esta cuestión, el juego político muchas veces es este, ¿no? De tener como contrincante a una persona que, en este caso, yo creo que tampoco ha hecho ni ha dicho nada fuera de lo común y sobre todo no ha dicho lo que dicen que dije para que eso se diera. Lo que sí es cierto es que este comisionado, ahora comisionado, lleva muchísimos años trabajando con este tipo de colectivos y desde luego mi primera, y de eso de lo que más orgulloso me siento, mi primera actuación fue aceptar la invitación de visitar al barrio de Ginama y concretamente a la familia de estas niñas no inscritas, ¿no? Pero a partir de ahí se han interpretado algunas afirmaciones mías en un sentido totalmente contrario al que yo realmente he manifestado, que tengo muy claro lo que significa la integración, lo que es la protección del menor, lo que es realmente la auténtica solución a determinados problemas que pasan básicamente por integrar en la comunidad a aquellas personas que realmente están en esas familias desestructuradas, como es el caso del que estábamos viviendo en Ginama. Pues a mí me llena de orgullo el que además esto haya servido para tener un debate sobre lo que algunas veces pueden ser golpes de pecho que da la sociedad ante determinados problemas, pero sin afrontar realmente la auténtica realidad del problema para plantearse no en el problema, sino en la solución. Yo creo que esto ha sido bueno porque me ha permitido poner el modelo de integración social que yo defiendo, que es un modelo que además ya está consensuado con muchísimas de las organizaciones, consensuado quiero decir, hablado, y hasta ahora incluso está consensuado. Hice una visita esta semana a petición de la alcaldesa de Telde y hemos coincidido prácticamente en todo. Yo creo que hay una coincidencia total en que hay que cambiar el modelo. Es decir, la actuación de los servicios sociales, tal como la hemos mantenido tradicionalmente hasta ahora, no ha resuelto ninguno de los graves problemas de la ciudadanía. Ninguno. Entonces, tenemos que plantarnos de una vez, ser honestos y decir, señores, no nos está llevando a ningún lado, estamos cronificando la pobreza, estamos generando una dependencia
de las situaciones de las personas que realmente tienen problemas, de las propias administraciones públicas, y no rompemos el círculo de la pobreza, porque lo que interesa realmente es que la persona sea autónoma y realmente pueda tener una calidad de vida aceptable con sus propios recursos, con sus propios medios, con su propio esfuerzo personal, con su trabajo, con sus ingresos económicos, porque realmente está cualificada para realizar una tarea profesional cualificada que le permite tener unos recursos básicos para vivir, tener calidad de vida y, por supuesto, la de sus hijos, la de su familia. Esto no lo estamos consiguiendo. Hay que decir que hemos fracasado. Y hay que decirlo con naturalidad, es decir, si no hay que rasgarse las vestiduras, hay que mirar hacia atrás y ver si realmente ha habido una evolución. Pero tenemos que analizar incluso las épocas más bollantes de Canarias. Es decir, cuando decíamos que estábamos en el boom de la construcción y que esto parecía la panacea económica de todo el mundo, Canarias tenía una pobreza estructural de más del 20% de su población. O sea, nosotros no estamos afrontando, no estamos asumiendo, además en este tema yo creo que el mensaje que hay que dar a la ciudadanía es que hemos detectado que estamos errando la respuesta y que se están invirtiendo recursos en una dirección equivocada. Si esos recursos nosotros los retomáramos y los recondujéramos con un modelo de actuación en la realidad, en la sociedad, basado en la evidencia científica, en modelos que están ya contrastados y que han tenido resultados en otros lados, en otros países, incluso en prototipos de trabajos que se ha hecho en el territorio nacional e incluso en Canarias. Tenemos experiencia de lo que es integrar en la sociedad, en la comunidad, a personas discapacitadas, a personas enfermos mentales crónicos y a personas en situación de pobreza. Pero se ha hecho haciéndolo, integrándolo, no en las instituciones. No resolvemos el problema ahí. No estoy diciendo que no existan las instituciones, que es una de las cuestiones que hay que aclarar. Es decir, la institución está para situaciones excepcionales y cuando hay una situación excepcional que no hay forma de resolver, pues a través de la propia familia, a través de la integración en la sociedad, en la realidad, pues no queda otra solución que siempre serían, soluciones provisionales a través de una institución. Cuando decimos instituciones estamos hablando de muchas y muy variadas, ¿no? Si estamos hablando de menores, estamos hablando de los centros de acogida, centros de menores, pero si estás hablando también de una población reclusa, estás hablando de la cárcel. Y si estás hablando de alguna persona que a lo mejor ha tenido que estar en un centro de atención a drogodependencia durante un año y medio, en un proceso de desintoxicación, tienes que pensar que esa persona va a volver a la sociedad y por lo tanto tienes que pensar que es allí donde tienes que poner los recursos y es allí donde tienes que procurar que se integre, donde están sus amigos, donde está su familia, donde están sus raíces. Tú no puedes, desarraigar a una persona durante un tiempo muy largo y luego pretender que regrese a la comunidad y tenga una plenitud de vida integrada con sus vecinos, con sus convecinos. No existe esa relación que sí se daría si tú lo haces, el trabajo que tienes que hacer en la sociedad. O hay una combinación de trabajo en la institución y en la sociedad. Por lo tanto, ¿tenemos que cambiar el modelo? Sí. ¿Tenemos que hacer y tomar medidas distintas en otra dirección? Sí. Para que nos hagamos una idea de la dimensión del problema, Juan Francisco, y sobre todo para los ciudadanos que nos están escuchando, siempre que hacemos una encuesta de opinión para ver qué problema es el que más preocupa a los ciudadanos, siempre sale en todas las encuestas que el primer asunto que preocupa a los ciudadanos es el desempleo, el paro. En todos sitios. En todos lados. En toda España. Lo hagas Primer dato sí, en cualquier desempleo. Efectivamente, en cualquier comunidad autónoma. Lo haces en Canarias y ese es el dato que primero da. Pues yo tengo que decir que las personas que están en situación de pobreza casi que triplican, más que duplican, a las personas que desempleadas. ¿Y esto por qué? Y por eso estoy intentando de alguna forma ser pedagógico para explicar la magnitud del problema y viendo que el desempleo es un problema gravísimo y es muy serio, muy importante en nuestra sociedad. Yo quiero evidenciar y poner en valor y sobre todo poner blanco sobre negro que el problema de la pobreza es un problema de una dimensión en este momento muchísimo mayor de lo que podemos pensar. O sea,
Canarias en este momento, y si depende de qué estadísticas nos fiemos y qué datos diésemos por buenos, pero hay quien da por bueno el 36-37% de la población de Canarias que está por debajo del umbral de la pobreza, pues yo te digo, Juan Francisco, que hagas tú mismo el cálculo. 2.100.000, hablando en cifras redondas, sin poner pico, 2.100.000 habitantes. Le sacas el 37% y te da 800.000, casi 800.000 ciudadanos. Si te digo que el 21% de los hogares de Canarias, el 21% de los hogares de Canarias que están compuestos por 4 miembros, 2 adultos y 2 niños, 2 hijos, tienen unos ingresos por debajo de los 940 euros, te das una idea, eso lo divides entre 4 para que veas la renta per cápita de esa familia y con cuántos recursos se vive. Si te digo que 1 de cada 10 personas es pobre, estás mirando la dimensión del problema. Y si te digo que 1 de cada 5 pobres está trabajando, es decir, nos hemos encontrado en una situación que estar en paro no es sinónimo solo, no es solo sinónimo de pobreza. Ahora tenemos trabajadores que son pobres. ¿Por qué? Porque efectivamente tienen un trabajo de 8 horas y más, y los ingresos que perciben por ese trabajo no les cubren sus necesidades básicas. ¿Por qué? Porque el salario que tienen no es un salario que tenga el valor, la productividad que realmente sería deseable para que ese trabajador y su familia tengan una calidad de vida. Si estamos pagando salarios de 800 euros, de 600 euros, de 700 euros. Juan Francisco, hemos creado un nuevo concepto que tenemos que denominar, y es así, y es cierto, es una realidad, de tener trabajadores pobres. Efectivamente. Ahora te voy a añadir algún otro, digamos, otra variable, otro factor, para que también los que nos estén escuchando veamos la crudeza, la imagen real de la pobreza. La pobreza tiene muchos rostros, más de los que en este momento pensamos. ¿La pobreza del rostro es la mujer? Por ejemplo, te lo iba a decir. La familia monoparental, y no te digo nada cuando es la mujer la única que tiene ingresos en la vivienda. Madre con cargas familiares, con hijos. Pero si yo te dijera que puedes sumar a algunas situaciones de pobreza, pues una discapacidad, una dependencia, pertenecer a un colectivo de exclusión social ya, es decir, un colectivo expreso, por ejemplo, que tiene un estigma en nuestra sociedad, o si te dijera que efectivamente estamos hablando de una familia monoparental, o si te dijera que a todo esto le puedes seguir sumando cualquier otro problema, pero uno muy básico y grave: la falta de formación, la falta de cultura, ser analfabeto, no tener recursos para poder encontrar un empleo digno, y no va a haber posibilidades, pertenecer a un colectivo de más de 45 años en paro, o estar en una situación de parado ya de muchísimos años, con muy difícil posibilidad de reinserción. Con puertas cerradas. Con puertas cerradas, sin posibilidad de abrirlas. Si sumamos esto, o que tienes en el seno de tu familia pues a 2 chicos esquizofrénicos, yo puedo enseñarte ese rostro, lo vas a ver en la cara de la madre. Y cuando te digo de esa familia que puede tener 2 chicos esquizofrénicos, el marido está en paro, es alcohólico, porque la situación de la familia es tremenda, la situación que se vive en ese medio familiar es muy dura, es muy triste, no hay felicidad, no hay relaciones sexuales, no ha habido descanso ni un respiro familiar para esa madre. Estamos hablando de situaciones que en muchas ocasiones no somos capaces de verlo, en otras no somos capaces de valorarlo, en otras pasamos de puntilla. Esa es nuestra realidad. Hoy tenemos familias que tienen un solo hijo y la madre y el padre son muy mayores, son dependientes y tienen que optar, porque las ayudas no son suficientes para asumir la situación de atención a sus padres dependientes, y él tiene que optar. ¿Por qué opta? Por cuidar a sus padres. ¿Y de dónde vienen los ingresos? Los rostros son tantos y tan duros en muchísimas ocasiones que no le hemos dado la importancia que tiene a esto que denominamos de forma genérica pobreza. Y es muy duro, insisto, cuando se da la pobreza económica con la pobreza cultural. Es de lo más duro que puedes encontrar,
porque esa pobreza se cronifica. Estamos hablando ya de pobreza heredada. Es decir, estamos hablando hijos de padres pobres, de abuelos pobres y de bisabuelos pobres, y no se rompe el círculo de la pobreza. O sea, hay personas jóvenes que han ido al ayuntamiento a pedir una ayuda y resulta que te percatas de que es la hija de que vino también a gestionar la vivienda y no se ha roto esa cadena ni ese círculo, y no estamos viendo la gravedad y la dimensión de lo que significa esto. Es decir, nosotros tenemos que intentar, y por eso es una de las cosas que decía al principio, las dice de forma inicial sin explicar el problema, y a lo mejor no pilla lo que quiere decir cuando dices que hay que romper el modelo, que hay que cambiar el modelo de actuación con la sociedad, con la comunidad, con nuestros pobres, con los más que son nuestros vecinos, que son nuestros hijos, que son nuestros vecinos, que vienen de Marte, que están al lado nuestro. ¿Cómo podemos ser tan insensibles como para no entender que este es uno de los problemas clave, básicos, a los que le tenemos que prestar atención? Y todos los recursos del gobierno tienen que ir encaminados a resolver esta situación. Y cuando digo del gobierno me refiero a todos los gobiernos. Todas las instituciones, los ayuntamientos lo tienen que tener claro, los cabildos lo tienen que tener claro, el gobierno lo tiene que tener claro, y el gobierno estatal también lo tiene que tener claro, para que ese diferencial que siempre tiene con Canarias, de una vez por todas, lo asuma con honestidad y con relación solidaria con los canarios. Hay que tener una solidaridad interterritorial que en este momento no se da entre España y Canarias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una estructura, incluso productiva, que tiene dependencias, que tiene problemas. Es decir, somos unas islas que estamos a 2.000 kilómetros del continente, es un territorio fraccionado y tenemos los recursos que tenemos. Si eso, bueno, de ahí proviene el REF, desde el siglo XVI, ya los reyes de España entendían que Canarias tenía que tener un fuero especial, porque entendían que habían condiciones específicas que no posibilitaban que con los recursos propios pudiéramos tener aquí la misma calidad de vida que tenía el territorio continental. Yo no voy a explicar el REF en este momento, ni siquiera me corresponde a mí y no es esa función, pero mira por dónde se ha explicado un poco de dónde viene la historia y las distintas variaciones que han habido en el transcurso del tiempo para llegar a la situación actual, donde todavía estamos pleiteando con la Administración del Estado que nos dé lo que en justicia nos corresponde en función de estas necesidades que son reales y que son diferenciadas del resto del territorio nacional. Pero bueno, el problema es que tenemos que, esto es una de las cuestiones que tenemos que plantear, es decir, porque al final, vale, ha dibujado Santiago un panorama, o comisionado, ha dibujado un panorama tremendo, grave. Pero ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues, ahora ese es el tema. Ahora tenemos que buscar, digamos, las vías, tenemos que buscar las estrategias que nos permitan ir avanzando, porque también quiero decir una cosa antes de adelantar algunas cuestiones en la vía de la solución, es decir, que venga aquí a este programa o vaya a cualquier otro lado y diga que tiene la solución, la varita mágica para resolver el problema de la pobreza en Canarias, está mintiendo. Y flaco favor, porque no es verdad que esto se pueda resolver de la noche a la mañana y con 2 medidas. Y además porque nos falta todavía a nosotros cultura suficiente para afrontar determinadas cuestiones. Hay que cambiar nuestro modelo económico. Eso es fácil de decir, no es tan fácil de realizar. Las administraciones tienen que recaudar más y mejor para hacer una redistribución más justa con aquellos que más necesitados. Tenemos que buscar empleos de calidad, pero ¿cómo creamos esos empleos? ¿Cómo conseguimos que haya nuevamente en nuestra sociedad concertación social, negociación colectiva, que efectivamente permita poner la base de que cada año podamos negociar la recuperación de aquellas pérdidas a nivel económico que vamos teniendo? Eso se conseguía siempre con la negociación colectiva, negociación empresarios, sindicatos. Últimamente, el tema de la crisis, esa cultura se ha ido dejando de lado y estamos asumiendo que es el mercado el que está regulando. No podemos ponernos en manos de mercado, porque esto no puede ser. Hay que hacer una evaluación y hacer un análisis, un diagnóstico de la situación real, de saber cuántas personas, porque tenemos un problema en Canarias, yo creo que
también que este es otro problema heredado, también de nuestra propia cultura. Nosotros no tenemos una interconexión de los datos entre los distintos departamentos de la administración del Gobierno de Canarias y mucho menos con el resto de las administraciones canarias, llámese cabildo y llámese ayuntamientos. Y muchas veces tenemos dificultades para conocer la situación real de las familias, de las personas, para poder desarrollar planes. Tú quieres hacer un plan de empleo especial y tienes que tener una información de calidad para saber a quién se lo vas a dirigir. Y la demanda que hay. Y cómo la demanda que hay. Lo mismo que cuando estás hablando de vivienda. Es decir, si tenemos un registro de vivienda de hace tropecientos años, por decir una idea de antigüedad o de viejo, que requiere para inscribirse de una documentación tan compleja, casi como si fueras a entregar la vivienda, cuando realmente tú lo que te interesa tener ahora, ¿quiénes son los demandantes que tienes? Ya veremos cuando vayas a entregar la vivienda qué es lo que le tienes que pedir para detectar efectivamente quiénes dan. Muchas veces estamos haciendo de la Ley de Protección de Datos unos cotos privados de distintas administraciones, como si no fueran funcionarios también los de las otras administraciones. Oiga, ¿cómo que voy a ser yo funcionario un mal uso de los datos que dispone el ayuntamiento? Y si lo hiciera, que recaiga sobre mí el peso de la justicia. Vaya cuestión. O sea, tenemos países que van muy por delante de nosotros. Tenemos el ejemplo de Suecia, como podemos tener cualquier otro, y desde luego tú cuando pones un dato, pones un DNI, aparece una serie de información que no es para tener ni fichado ni controlado a nadie, sino es información básica que además debes tener y tienes que tener para poder hacer proyectos, planes de medio y de largo alcance, porque si no, no tiene otra alternativa. Tenemos tanto trabajo por delante en estos momentos que la situación ha requerido de que haya una figura que intente de alguna forma con la aguja, ¿no?, hacer un surcido, unir todo esto para que poco a poco, porque insisto, soy de los que también pone sobre la mesa que en este tema las urgencias políticas son muy malas, consejera. No podemos trabajar con un plazo de las próximas elecciones o de la próxima campaña electoral o por decir que vender y obtener votos. Aquí no hay votos. Ahora sí hace una buena gestión y la gente es capaz de reconocértelo. Fíjese, ha dicho usted, aquí no hay voto. O no debería. Pero no se ha utilizado, y es lo que parpa la sociedad, por parte políticamente, esa demanda social a través de servicios sociales como un clientelismo que se ha generado y se ha creado para captar votos. Eso está dentro de lo que te decía. Empezábamos esta charla, esta conversación, es decir, el modelo implantado no va a ningún lado, no sirve, ha demostrado su fracaso. No solo porque no da respuesta a la sociedad, sino porque también está siendo utilizado de forma, digamos, poco correcta, o no como se tenía que haber utilizado, con objetividad, de forma transparente, sin arbitrariedades. Esto hay que cuidarlo y trabajarlo, porque claro que te llega el vecino y te dice, sí, pero tantos planes de empleo y a mí nunca me llama. Tantos... y es real. Cuando te lo dicen es que es real. Es que, mire, siempre llaman a los mismos, ¿no? Vamos a intentar imponer un modelo que nos permita trabajar, insisto, desde la evidencia objetiva, la evidencia científica, que permita realmente, cuando vas a redistribuir algo, lo hagas con justicia. Lo hagas independientemente de la cara o del color o del tamaño, o de si alguna vez has tenido algún roce con esa persona. Es decir, tiene que estar al margen de cualquier, digamos, vamos a llamar otra vez arbitrariedad, para que realmente haya una justicia redistributiva real con los ciudadanos que realmente lo están pasando mal y que en muchas ocasiones se encuentran también que se han caído ya tanto por las grietas del sistema que ninguna administración del sistema le presta atención. Y hay un porcentaje que está en esas grietas del sistema. Ya se han caído y duele.
cuando lo vemos. Y no es verdad que muchísimas de estas personas están ahí porque quieren, porque son indolentes, porque no les gusta esforzar. Eso no es cierto. No es cierto. Que existe alguna persona que puede haber actuado de forma picaresca, pero eso no justifica en modo alguno porque alguien haya visto o haya dicho que, en fin, alguien se ha aprovechado en alguna ocasión. Porque alguien lo ha permitido, eso pero, lo tenemos claro. Pero, vamos a ver, eso es igual que cuando dicen que todos los funcionarios son malos. Perdónenos, señor. Todos los camareros son malos. Todos los carpinteros son malos. No, allí donde hay un colectivo numeroso, es lógico que haya alguien que sea ese garbanzo negro, que por ese garbanzo negro no puede pagar todo el colectivo. Y el colectivo de las personas que están en situación de exclusión, en situación de pobreza, yo afirmo que además es un colectivo que es integral, que realmente no abusa del sistema. El pobre es pobre hasta para pedir. Sí. Te lo digo de una forma que sea entendible. El pobre no abusa del sistema. El pobre es rico en amigos, el pobre es rico en solidaridad, el pobre comparte y sabe lo que es compartir. Y eso lo demostramos día a día y lo puedo demostrar. Por lo tanto, no es cierto esa etiqueta que en algunas veces se pone. Y ves la casa de un pobre y es la casa de una persona que es limpia, que es aseada, que intenta con lo poco que tiene sobrevivir y comparte. Y eso lo estamos viendo día a día en la medida que más nos acercamos a este tipo de colectivos. Una de las cuestiones claras y básicas es esa, digamos, actitud que tiene estas personas de primero saber vivir con esos escasos recursos que tiene, pero sobre todo saberlos compartir. Somos los demás los que nos estamos dispuestos a compartir esa riqueza que tenemos para que todos tengamos un nivel de vida en unas condiciones aceptables. Es que hemos entrado en el rol de una sociedad egoísta. No solo lo ha dicho así, sino que estamos caminando en esa dirección. Por eso, una de las principales, digamos, actuaciones que yo quiero empezar a trabajar está en el ámbito de la formación, está en el ámbito de la información, que es cosa distinta, y en el ámbito de la sensibilización. Es decir, tenemos que hacer campañas para que la ciudadanía, y digo la ciudadanía, todos los canarios, sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de pobreza. Sepamos qué condiciones o qué situaciones generan realmente una situación de pobreza. Los problemas que generan una situación de pobreza para aquellos que la viven y para la sociedad en general. Y cuáles son las soluciones que existen y podemos entre todos poner en práctica. Si nosotros no somos capaces de hacer esta acción, difícilmente podemos avanzar en la solución del problema. Ha hecho usted hincapié en la formación, pero si valoramos, y es una asignatura pendiente, se ha llevado a cabo una formación inútil, no una formación útil. Se ha llevado una formación por decir vamos a darle una subvención a desempleados y vamos a hacer curso por hacer curso. Porque si después analizamos parte de esos cursos, no todos, no vamos a meterlos todos, no tiene esa aliciente de inserción en la vida laboral, porque no hay un lazo, no hay una comunicación entre la demanda de los sectores y los cursos que vamos a impartir. Es una asignatura que yo creo que se debería mejorar a la hora de llevar a cabo formación, una formación donde el desempleado, la persona, se sienta partícipe, se sienta útil y con un objetivo, insertarse en la vida laboral. Y lo que pasa es que yo también estaba hablando de la otra formación. Suele coincidir que estas personas han abandonado de forma muy temprana la enseñanza obligatoria, la enseñanza reglada. Han abandonado en los primeros años de la escolarización. Y estamos hablando en este momento de personas que podríamos calificar o clasificar como analfabetos funcionales. O sea, cuando tú encuentras a una persona que no tiene el nivel cultural básico mínimo, me refiero a esa formación en primer lugar, porque
La otra formación estamos dándola en el ámbito estrictamente profesional, dando cualificación profesional. Pero tenemos que dar las dos. Tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano, porque si no, no vamos a ningún lado. Vuelvo, insisto, es decir, yo estoy hablando de que nos estamos encontrando con personas que no tienen, digamos, la escolarización básica y llevan muchísimos años sin tener contacto, no leen. No tienen posibilidad de participar en medios, en ambientes donde al final se le aporte algo a nivel cultural, y si encima, digamos, el medio en el que se desenvuelve también es pobre en estímulos y en recursos para que esa persona se sienta el feedback, ¿no?, de que, hombre, una persona con un nivel intelectual medio, pues posiblemente vea poco determinados programas amarillistas de la televisión que también te van llevando a tener una concepción bastante distorsionada de lo que es la realidad. Si nosotros tenemos personas formadas, tenemos personas libres, personas que piensan, personas que pueden tomar decisiones y que además son las decisiones importantes que le pueden permitir tener una vida autónoma. Luego tenemos personas que efectivamente, ¿qué pasó después del boom de la construcción? Porque nos quedamos, porque allí acudió una cantidad tan importante de trabajadores, y sobre todo de trabajadores jóvenes, que abandonaron el sistema escolar porque había un sueldo, además, fácil, bueno, en el sentido de que estaba bien pagado, bien remunerado, y se sentían satisfechos con eso. Cuando cae el boom de la construcción, retorna hacia el mundo del paro, del desempleo, un montón de personas que no habían acabado su formación. Y estos ahora necesitan esa formación cualificada para poder encontrar un empleo. Por eso también han retornado mucho otra vez, sobre todo a la formación reglada, fundamentalmente en FP. Y se ve que hay un aumento en estos momentos de matriculaciones y alumnos en este sistema. Pero insisto, tenemos que acudir a aquellos que no han tenido la posibilidad en esta vida, por las circunstancias que sean, que han abandonado el sistema escolar, que tengan una formación básica mínima que le permita entender y comprender, pues, la situación, tanto personal como laboral. Y es la parte de la sociedad que más le cuesta, porque yo detecto que se siente muy poco valorado, y a su vez le da vergüenza decir, mire, no sé leer, no sé escribir, no lo entiendo. Y eso es cierto. Y hay gente que además... pero porque tenemos una sociedad y volvemos egoístas, nos hemos entrado en el egoísmo. Ya no existe esa vocación de ayudar, de explicar a las personas sin ese despotismo que hay y ese... Esa es la idea que estoy intentando defender cuando digo que esto es un asunto de todos. Sí, sí. Y cuando digo de todo, insisto, de todo. Tú, ciudadano, ciudadana, que en este momento estás pudiendo ver este programa. Te señalo a ti porque efectivamente tú también eres parte importante en la solución de este problema. Cualquiera de los trabajadores de esta casa, y yo el primero. Y si no asumimos que esto es así, si nosotros no tenemos una sociedad civil articulada que realmente entienda que nos tenemos que comprometer, y sobre todo aquellos que tenemos la suerte, la hemos tenido desde toda la vida, tener un puesto de trabajo que nos ha permitido tener un mínimo de calidad de vida o una muy buena calidad de vida, tenemos que tener esa conciencia solidaria para aquello. Yo recuerdo, y es un tema que no me cuesta comunicarlo con la ciudadanía que nos está escuchando, cuando yo terminé mis estudios, en la época que lo terminé, yo tengo cara de niño, pero ya tengo ya unos cuantos años, salí de la facultad y tenía todos los trabajos que quería. En aquella época en que a mí me tocó incorporarme al mundo laboral, lo teníamos realmente fácil. Y el que no reconozca esto de mi edad está cometiendo un grave error, porque cree que ahora, los que salen ahora, no quieren trabajar. No, es que ahora terminas una carrera de ingeniero, es que terminas una carrera de arquitecto y tú no tienes dónde trabajar. Es que nadie te ofrece un puesto de trabajo, y menos con la calidad que te lo ofrecían hace 30 y tantos años. Y te encuentras un arquitecto que está en el paro. Te encuentras un arquitecto haciendo trabajo
no relacionados con su profesión. Te encuentras ingenieros muy buenos que no les quedan otro remedio que emigrar. Y eso es una de las consecuencias que nosotros podemos tener, de tener si no, digamos, intervenimos en el mundo laboral y en el nuevo modelo económico que necesita nuestra tierra. Si nosotros también generamos una población muy bien formada, podemos saturar el mercado de tal forma, si no creamos nichos de empleo, que no queden otra opción que emigrar. Porque aquí no tienen la posibilidad o la respuesta para, digamos, sus prioridades o digamos, su planteamiento de vida. Y esto es un tema que tenemos que reflexionar, o tenemos que reflexionar entre todos, aquellos que tenemos ahora hijos en edad de empezar a incorporarse en el puesto de trabajo, sabemos las dificultades que hay. Y es real para esta sociedad. Don Santiago, el tiempo se ha ido volando, tenemos que seguir hablando de este tema, tenemos que acercar más la realidad de Canarias al vecino, a la vecina, especialmente en esta isla, en la isla de Gran Canaria. Yo estaría interesado, Juan Francisco, en alguna otra ocasión centrarnos bien en lo que es la dimensión de este problema, cómo podemos entre todos avanzar, porque soy consciente de que o creamos conciencia, creamos sensibilidad respecto al problema, o lo tenemos muy duro. Gracias por estar con nosotros y acercarlos, esa mano tendida para poder llevar a cabo esa labor que quiere llevar y desempeñar. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Nos vamos y le dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. A veces cuando nombran un cargo a una persona al frente de esos cargos de las instituciones, en este caso como comisionado de inclusión social y de la lucha contra la pobreza, se busca un perfil. Y fíjense por donde estábamos analizando, y he analizado, ¿no?, a don Santiago Rodríguez, digo, es el perfil idóneo, un hombre que ha vivido la política, desde la política municipal, escuchando primero a los vecinos y vecinas, y desde su profesión, es la persona o el perfil, digo, que se busca para atender, para acercarse y desarrollar. Otra cosa que alguno en el primer minuto le diga, tiene que dimitir. La política no tiene, la verdad, altura en estos momentos a la hora de ejercer. Algunas tienen la altura de la política de alcantarilla. Esperemos que retomen ese tema. Nos vamos y le dejamos con la programación del Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.